Hola, yo soy Rodrigo Cañete y esta es mi reseña-reacción semanal. A veces hago alguna más que una por semana. Sobre muestras de arte argentino. Ustedes saben que mi blog es un blog de crítica de arte argentino, principalmente, que haya tenido significancia. Y debo hacer mi mea culpa porque esta muestra acaba de terminar, pero es una muestra que tenemos que discutir en el contexto de los debates que vienen siendo llevados a cabo en este blog. Y es la muestra Tácticas Luminosas, Artistas Mujeres en torno a la Galería del Rojas, que se exhibió hasta fines del mes de junio en la colección Fortabat. Esta muestra aglutina obra de artistas como Fernanda Laguna, Magdalena Dietrich, Elba Byron, Graciela Jasper, Alicia Herrero, Ana López y Ariadna Pastorini y Cristina Schiavi. Y como su curador Francisco Lemus nos cuenta aquí, esto no fue una idea de él, sino que él fue convocado a partir de una idea del consejo de la colección Fortabat, concretamente de Amalia Amoedo, y él de alguna forma es quien lo tiene que operativizar. Pero veamos qué dice el curador sobre esta muestra. El objetivo de la exposición es poner en valor, generar diálogos entre las artistas mujeres que formaron parte de la Galería del Rojas, un espacio clave para el desarrollo del arte argentino contemporáneo que tuvo lugar en los años 90 aquí en Buenos Aires. La idea es poder generar relaciones, pensar proyectos y formas de visibilidad que tuvieron lugar en la década del 90, pensar algunos guiños conceptuales e históricos en relación al feminismo, pensar también las características que tienen estas obras y cómo muchas veces estas obras son posibles de identificar con este modelo artístico y curatorial que fue el Rojas, guiado y dirigido por su curador Jorge Gummiermayer, un artista, pero también pensar los desbordes y ciertas instancias de desplazamiento en relación a las obras y las artistas. Bueno, como pueden ver, esta muestra lo que encarna es el espíritu de este movimiento que surge a partir de ciertas artistas y de Andrea Yunta hace un par de años en el marco del Ni Una Menos, que es el Nosotras Proponemos, que tiene como primer preocupación la recuperación del olvido de ciertas artistas o de ciertas expresiones o grupos que han sido marginados por un sistema del arte principalmente orientado a beneficiar y a visibilizar a los artistas hombres. Esto es algo que en el feminismo no es nuevo, sino que viene de las preguntas fundantes hechas por críticas como Nora Loughlin sobre por qué no hay maestras, grandes maestras mujeres. Y de alguna forma toma este espíritu, que es un espíritu del feminismo de la segunda ola, más propio de la década del 60 y del 70, pero debo decir que es una pregunta pertinente, porque es cierto que en el
la colección Fortabat se está dedicando a... Es un poco como que ha definido a partir de la impronta de Amalia Moedo dedicarse a el arte de la década del 90 y más concretamente al Rojas, es decir, viene dando muchas vueltas en torno del Rojas, en tanto canon, y esta muestra es una muestra interesante y necesaria, yo diría, en términos de dar visibilidad a las artistas que estuvieron vinculadas con el Rojas, pero esa vinculación es, por un lado, o problemática, o poco clara, o no del todo visibilizada, o dispersa. Y este es un poco el caso, pero también es cierto, como lo señala la gran María Moreno en su reseña en Radar del 7 de abril de este año, que esto es algo necesario pero complicado. Ella dice, la quiero citar: érase una vez un pasillo, pero se transformaría al igual que el zapallo en carroza en el cuento de la Cenicienta, aunque con menos velocidad y sin magia. No fue magia. La Galería del Centro Cultural Rojas puso valor en lo que ya existía en su época, pero se le negaba existir a viva voz, fuera de la etiqueta de artesanía o actividades prácticas. Los saberes domésticos sin límites de invención, como el decorado de tortas, la pintura con brillantina, el arte de la papirola y el tejido en mimbre, el cotillón escolar y las etiquetas intervenidas de productos de bajo costo, pero estaba también la pintura, solo que de otro tarro. Las artistas del Rojas no eran menos que sus colegas varones, aunque a excepción de Fernanda Laguna y Liliana Maresca, también eran menos reciclables para las mitologías. Esto es clave. El Rojas no se mostraba menos misógino que otros lugares, pero puesto que hay más de una misoginia y hasta una misoginia romántica y camp, Pablo Suárez, sobre la que sería demasiado tedioso detenerme aquí, y como suele suceder a lo largo de la historia, la irrupción inventora de sus estéticas. Es decir, lo que esta muestra está planteando está apuntando a esa misoginia romántica y camp. Romántica en sentido del romance, de que consagra estos héroes entre comillas revolucionarios en el Rojas, estas grandes figuras masculinas que vinieron a, según yo planteo en mi libro, desde la institución, rechazar la institución. Es decir, no hay realmente un rechazo muy fuerte, sino que hay una suerte de inversión, yo diría, estilística, que en definitiva, en tanto inversión, permite un tipo de lectura feminista de tercera generación, en términos de tercera ola, en términos de cierta parodia, cierta reconocimiento de que la relación entre la sexualidad y el género permite, en su iteración, como dice Judith Butler, cierto marco de parodia y en tanto tal cierto marco de emancipación y de posibilidades para rebelarse. Y esto es un poco lo que encarnó el Rojas, si bien también el Rojas planteó un problema, ya que quedó adscripto casi exclusivamente a partir de estos grandes machos, ¿no? Pombo, Suárez, Jarte, Gordín, etcétera, etcétera, quedó adscripta a establecer un tipo de relación con el espectador a partir del objeto y un espectador pasivo que sigue siendo ese espectador burgués que de última compra estas obras en la galería de Ruth Ben-Sakar. Bueno, si se quiere, es un poco mi problema con esta muestra, porque esta muestra da visibilidad a estas artistas. Luego, en su reseña y creo que artículo en el catálogo de María Moreno es como que entra en un terreno un tanto pantanoso tratando de justificar a estas artistas sin realmente saber qué decir, porque estas artistas lo que hacen son objetos vinculados a, por un lado, esta suerte de parodia situacionista que se puede ver en Fernanda Laguna, por ejemplo, que es una de las artistas que yo diría acá más efectivas en términos de la construcción de un discurso disruptivo
Pero acá es donde aparece el problema de esta muestra, y esto creo que lo dice en esta confusión le aparece un poco esquizoidemente al curador cuando empieza, cuando habla de como que estas expresiones rebalsan el Rojas. De hecho, él menciona a dos muestras que ocurren fuera del Rojas. Una es violaciones domésticas y en el espacio Gieso, si no me equivoco, en el 94. Y luego es esta con Alicia Herrero, Ana López y Cristina Schiavi. Y la segunda es Juego de Damas, que después de la visita de Gachi Hasper y de Mariana Dietrich a el National Museum of Women's Art en Washington, en donde entran en contacto con esto que está ocurriendo en Estados Unidos, de institucionalizar la visibilización de la expresión artística feminista de la segunda ola. Sin embargo, en Argentina ya estaban pasando cosas muy fuertes, y esto la muestra lo pone en evidencia al decidir colocar, sin demasiada idea de cómo hacer con esto de alguna forma muestra la confusión de María Moreno al tratar de dar sentido a todo esto, porque colocan en el fondo de la sala a el video de la performance de Liliana Maresca con Batato Barea leyendo el poema de Pizarnik. De Urdapilleta. Si quieren, podemos empezar la visita guiada por allí, donde también hay una instancia clave que la quise reponer desde lo documental, que es la figura de Liliana Maresca en esta historia, cuya presencia es clave para comenzar a pensar ciertas vectores comunicantes, ciertos lazos entre la escena de los años 80 y la escena de los años 90. Liliana Maresca inauguró la Galería del Rojas en el año 89 con una exposición que se llamó La Cochambre, una instalación junto a una performance de Batato Barea, leyendo el poema de Urdapilleta Sombra de Conchas. Y Maresca en algún punto influenció a algunas de estas artistas, generó una complicidad afectiva y creativa con varias de estas artistas, en especial con Elba Byron, Alicia Herrero, Ana López. Entonces me parecía importante empezar, obviamente, la muestra desde ese lugar inaugural en relación al Rojas en el año 89, y a su vez ahí también pueden ver la documentación en relación a estas artistas, pero que son documentos que muestran las exposiciones. Van a ver que son fotos que no han sido muy vistas, textos de la crítica, modos de enunciar ciertas relaciones en relación al género, al feminismo, o femizarlo o mencionarlo de manera tangencial. También hay lecturas muy lúcidas para pensar ciertas relaciones al pop o a cierta apropiación de los modelos de la vanguardia, ¿no? Que esto es algo clave para pensar esta muestra, incluso las obras que se generaron en los años 90 y que generaron una transformación muy fuerte en relación a la construcción del arte contemporáneo. Creo que esto es lo importante, ¿no? Y el de las conchas. De alguna forma, colocar a Batato en una esquina como espectro, y Batato de la mano de Liliana Maresca, como espectro de esta muestra, que es una muestra que en definitiva tiene que ver con comentarios y reacciones a el arte tradicional, y cuando se vuelve temático en torno de esta problematización de la división entre lo público y lo privado, el espacio privado, ahí es donde aparece el trapo de cocina, donde aparecen el kitsch, el camp, la tortita, los juguetitos, la mesa de la cocina, del comedor, es decir, el espacio privado, que esto de vuelta nos trae a ciertos problemas planteados por ese feminismo de la segunda ola, que si bien se expresa en la década del 80 y
sigue claramente expresándose en la década del 90. Ya en la década del 90 aparecen expresiones como la de Maresca, en donde el tema ya es una cuestión biopolítica, ya es una cuestión, tiene que ver con el SIDA. Maresca se muere de SIDA, Batato también, es decir, y la problematización ya no es más esta división profesional entre lo público y lo privado, o la imposibilidad de la mujer, de la mujer burguesa blanca, de gozar, ¿no? Ahí la figura también un poco liminal es la de Elba Byron, ¿no? En tanto como boliviana, pero el tema de la raza, el tema de lo queer, el tema de el tema de la biopolítica, el tema del control del estado de los cuerpos, el control del estado del vientre femenino, es como que les pasa por el lado a estas exponentes del grupo Roja. Con lo cual yo me atrevería a decir que si bien yo no creo que el grupo Rojas haya sido revolucionario ni mucho menos, es como que finalmente estas exponentes mujeres del grupo Rojas son muy adecuadas exponentes en tanto y en cuanto no logran articular un discurso, una práctica feminista que mire hacia el futuro, sino que en realidad están adscribiendo a un tipo de construcción de un objeto melancólico. Y en ese sentido quiero aclarar esto, no quiero decir que el objeto en sí está mal, porque el objeto en sí tiene la potencia de la rebelión. Esto me refiero a cualquier objeto de las vanguardias históricas. Pero, digo, a ver, mientras ocurría esto, ocurría Nicola Constantino. Y Nicola Constantino, en su problematización del doppelganger, en toda la cuestión del doble a partir, ¿no?, de la generación de un nuevo cuerpo y demás, yo creo que es mucho más potente que esta suerte de minimalismo feminizado de Elba Byron o de la reproducción de la différance a partir de la abstracción de Gachy Jasper. En este sentido, María Moreno, en su reseña en Radar, dice sobre Gachy Jasper, dice, un poco como critica la lectura de Burucúa y lo bien que hace. Creo que esa lectura está en el libro de Jasper, producido por Ruth Sacar, pero como que corre, dice, claro que las fuentes, no, acá, claro que las fuentes del microscopio y su arte sin sujeto no se le escaparon a Graciela Jasper cuando negó que es roja. La obra que estamos viendo se refiere a la sangre menstrual. Esos fluidos sobre placas de vidrio evocaban las muestras de laboratorio y su querido hermano Horacio acababa de morir de SIDA. Digamos, acá es donde entra esto en la muestra, y este creo que es un aporte muy interesante en la lectura crítica que hace María Moreno de Gachy Jasper, que Gachy Jasper de alguna forma crea una estética en donde la iteración de la diferencia hace que todo el tiempo que estemos pensando en la posibilidad de la homogeneización y la ruptura del sentido, pero que de golpe en esta época se acerca a una problemática que la trae cerca de Liliana Maresca, Batato, respecto de la materialidad de los cuerpos dañados. Y esto, si se quiere, es lo que estas mujeres están de alguna forma se están acercando, pero no terminan de señalar en términos tan potentes y de modo futuro como lo hace
como lo hace Maresca y Batato. De todas formas, estamos hablando entonces de una década del 90 con un grupo de mujeres que plantean un tipo de práctica transicional en donde, a mi juicio, hay una vuelta producida por el mercado hacia ese modernismo nostálgico en lugar de un modernismo emancipante. Me parece una muestra muy interesante, una curación que no fue a fondo en esta... por los compromisos que este tipo... Recordemos que Cristina Schiavi, por ejemplo, cuando yo le quise entrevistar para su muestra sobre Omar Esquirilo, dijo que no, porque no estaba de acuerdo con mis publicaciones. Digamos, es un tipo de grupo que está muy... Cuando uno ve, por ejemplo, las fotos que estamos viendo ahora de la inauguración, uno ve, esto es la mafia del amor, el mismo grupo, es un tipo de artista que si no se quiere insertar o si no está inserto, está en este circuito, y de alguna forma en esto, por eso María Moreno queda un poco en la cornisa tratando de no dar sentido. Esto es lo inteligente del texto de María Moreno. Uno entra y si quiere una lectura, María Moreno no te la va a dar. Lo que te tira es un par de perlitas como para marcar la cancha. Y yo creo que es lo único que se puede hacer con esta muestra. A no ser que uno, y esto también lo plantea María Moreno, que lo quería citarlo de modo que porque lo dice muy, muy, muy bellamente, digamos, el problema de esta muestra es si solamente fuera para demostrar quiénes son las mujeres que estuvieron dando vuelta en el Rojas, que en definitiva es lo que es. De todos modos, me llevo esta obra de Jasper y me llevo esta ruptura entre lo transicional y nostálgico de ese modernismo inserto en el mercado y una postura como la de Maresca y Batato, que transformaron a su proyecto artístico en su propio cuerpo, y ese no es un cuerpo blanco de señora burguesa que goza y que a partir del goce quiere pretender la emancipación social, sino que es un tipo de goce de jouissance lacaniana, en donde se están jugando otro tipo de emancipaciones de título mucho más político, mucho más profundo. Una muestra muy interesante. Lamento no haber hecho esta reseña mientras la muestra estaba abierta, pero van mis saludos para Amalia y este tipo de inquietudes que abren un poco el juego. Pero lo que sería interesante es que, digamos, que este tipo de iniciativas se salgan y le den a estos curadores un poco sumisos un poco de espacio para poder abrir el canon, porque es como que todo esto termina siendo una excusa para al canon de los machitos abrirle el canon, sumarle el canon de las mujeres, pero todo se queda ahí protegido por Santa Liliana y San Batato, cuando en realidad acá hay algo más de fondo y mucho más fuerte que me parece que se les está escapando. No a María Moreno, pero sí definitivamente, sí a Lemus. Lemus, Francisco Lemus. Nos vemos la próxima. Love are not people.
Tiembla el status quo de la sociedad paqueta. Tiembla la barreta. Porque el juicio de los Bartes es un juicio muy duro. Gracias, Rodrigo. Por este lugar. Para escribir y conversar.